18 minutos y la noticia esta mañana en la región es la reelección de Nayib Bukele en El Salvador. Según el propio presidente, ha obtenido cerca del 85% de los votos en una jornada récord y de inmenso respaldo de la población hacia su gobernante. Está con nosotros a esta hora Malcolm Cartagena, máster en Derecho Electoral desde San Salvador, El Salvador. Señor Cartagena, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos los radioescuchas. ¿Le sorprende el resultado electoral que se dio en las últimas horas en su país? No, la verdad es que no. Bueno, ya las encuestas, diversas encuestas venían manejando estos datos desde hace ya bastante. Además, a lo largo de su quinquenio, la popularidad del presidente Bukele pues se ha mantenido alta. Entonces, no sorprende. Más bien, digamos, confirma lo que ya se sabía, que pues la población lo iba a votar masivamente. Quizás más bien hay una preocupación en ciertos sectores, sobre todo sectores académicos y todo, de que lo que está detrás de esto es permitirle la reelección. Llegan al poder por la vía democrática, son presidentes muy populares, luego cambian las reglas del juego, ya sea cambiando la Corte Suprema o haciendo que ésta apruebe la reelección si está prohibida, o ampliando o modificando la Constitución. Y de hecho aquí esto fue lo que pasó. En el año 2019 llegó el presidente Bukele y, montado en su popularidad, logró la mayoría legislativa en 2021, cuyo primer acto fue destituir al fiscal general que podía perseguir el delito que estaba a punto de cometerse, y luego destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que por ley llegaban hasta 2027, es decir, eran los que iban a hacer el contrapeso o balance de poder en mi país. Una vez los destituyen ilegalmente, ponen unos que les son serviles, y 2 meses después estos magistrados aprueban la reelección. Entonces pasó lo que ya vimos en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en tanto país, en Nicaragua, que se está viviendo. Y pues obviamente, una vez permitida la reelección, simplemente se basó en la popularidad que ha mantenido, y pues eso le ha permitido reelegirse, ¿verdad? Pero gana con 85 o más por ciento de favorabilidad. Sí, por supuesto. No, es que no hay duda que la gente alegremente está entregando la democracia del país. Sí, eso es innegable. O sea, la gente percibe, debo de decirlo, la gente percibe un clima de seguridad distinto al que teníamos hace apenas unos años, amén de la forma en que se haya llegado a él, ¿verdad? Porque la gente, aquí ha habido investigaciones periodísticas de periódicos pues de prestigio, periódico conocido, El Faro, por ejemplo, un periódico conocido a nivel latinoamericano, y no obstante haber pruebas claras de que hubo negociaciones para mantener primero bajo los homicidios, y que luego, cuando se rompieron estas negociaciones, se pasó a un régimen de excepción, que es en el que estamos viviendo ya por 2 años. O sea, vivimos bajo régimen de excepción, que ha encarcelado a cerca de 80,000 personas. Ellos dicen pandilleros la mayoría, pero hay varios casos, miles de casos de personas inocentes. La gente conoce todo esto, pero está dispuesta a aceptar todo esto en razón de que hoy no tenemos 15 o 20 muertos diarios producto de las pandillas. O sea, es entendible que la gente pues vote de esta manera, aunque claro, las consecuencias a largo plazo para un país que se encamina a una dictadura pues son peores quizás. Aquí yo quiero entender una cosa, porque evidentemente estamos hablando de dos elementos, ¿no? Dos variables. Sí. Una, la popularidad del señor Bukele, Sí. que le permite incluso pasar por encima de la Constitución, cambiarla, hacer todo lo que usted nos describe y ganar con 85%. Listo, Sí. ese es, digamos... Hay que decir algo sobre ese dato. El dato Sí. es probable que finalmente se verifique que es ese, pero también hay que sumar que hubo problemas en el sitio de divulgación de resultados electorales del Tribunal Supremo Electoral de mi país. Entonces, a este día no tenemos datos reales, o sea, no Claro. hay. Pero digamos, Pero es puede ser probable que sea así. incluso superior al 85%. Por supuesto, sí. Por Puede ser. supuesto. Entonces, esa es una realidad que no cambia frente a lo anterior. No va a cambiar. Ahora, sobre lo que está pasando en El Salvador, muchos dicen, y lo acabo de escuchar a usted, cientos o miles de personas que hayan estado ingresado a la cárcel de manera inocente. ¿Qué son? ¿Cientos? ¿Son miles? ¿Quién lo dice? No, son miles. ¿Cuál es la realidad? Ajá, no, son miles. ¿De acuerdo a quién? Son miles.
de acuerdo a estudios que se han hecho, porque en los mismos se estimaba un total de pandilleros libres, digamos, de que estaban libres, que están, perdón, libres, de cerca de 40.000, dicen todavía, y están capturados. Y originalmente el número de pandilleros que se consideraban que existían en mi país era, digamos, de 70.000. Entonces la resta entre los capturados y los que están libres me dejan que el resto de capturados no son pandilleros. O sea, han capturado 70.000 personas cuando los pandilleros 80, eran 40.000. 80. Ajá, han Es al capturado revés. 80.000 personas cuando le decían que antes había alrededor de 70.000 pandilleros, y ahora le dicen que todavía quedan libres cerca de 40.000, digamos 30.000. Entonces, obviamente, si la diferencia entre los pandilleros libres y la cantidad de presos es gente que no tendría por qué. Recordemos que esto ha ocurrido bajo un régimen de excepción, donde las garantías constitucionales están suspendidas, por tanto a usted no le hacen juicio o le hacen juicio sumario rápido en que lo mandan 6 meses a la cárcel sin ninguna otra razón más que su vecino haya dicho que le vio que usted parece pandillero. Llega la policía a su casa, se lo lleva y le dan 6 meses. Usted pasa guardado en la cárcel 6 meses, porque mientras se le hace el juicio, por supuesto, no hay suficientes fiscales, no hay suficientes jueces para estar enjuiciando 80.000 personas. O sea, hablamos de la mayor cárcel, ¿verdad? Entonces, no es posible. Entonces, muchos son inocentes. Es evidente que siempre que hay capturas, se captura inocentes. Eso ocurre así en muchas partes del mundo. El problema es que tenemos un gobierno, primero, que minimiza estas cosas. Dice, no las dice, o dice que son una cosa marginal. Segundo, si fuera marginal, la información estaría disponible. Pero en mi país existe desde el año 2009 la Ley de Acceso a la Información Pública, que permite que cosas tan sencillas como saber cuántas personas están detenidas se sepan, al igual que cuánto se gasta pues en dinero público, que todas estas cosas que permitirían conocer claramente las características de las personas detenidas, las condiciones, cómo van los juicios, tienen 7 años de reserva, o sea, están clasificadas como información reservada. Entonces, si usted, se suele usar una frase, todos los latinoamericanos usamos, el que nada debe, nada teme. Entonces, si no debemos nada, ¿por qué ponerle reserva a la información pública? A cosas tan sencillas como cuánto cuesta la alimentación de los presos, por ejemplo, que permitiría saber, calcular exactamente cuánta gente es, cuánto se gasta en medicina, cuántos mueren, por ejemplo. No hay datos del Instituto de Medicina Legal, cuando se piden datos de cuánta gente fallece en las cárceles, es información reservada. ¿Cómo se calcula que muere gente y que, por cierto, sale con señales de tortura? A partir de tener que las organizaciones, los periodistas, andar detrás de funerarias y todo cada vez que van a recoger a los penales cadáveres. Entonces, ese es el tema. Y claro, la gente sabe que ocurre estas cosas, sabe. Y pasa aquello de que mientras no me ocurra a mí no es problema. Pero además, bueno, la BBC sacó esta semana previa a la elección un artículo de una familia. El papá es custodio en una cárcel, la señora es una señora humilde, cocinera, y le detienen al hijo. Y el hijo está preso sin haber sido pandillero, es un jugador de fútbol, organiza a jóvenes y está preso. Ambos decían que iban a votar por Bukele, porque preferían que su hijo pues estuviera preso a que las pandillas se lo mataran, y por eso van a votar por Bukele. O sea, esa es la realidad de mi país. O sea, la gente prefiere sacrificar instituciones democráticas, todos los 30 años, que nos costó construir instituciones democráticas, con tal de mantener esa percepción de seguridad. Señor Cartagena, ¿y por qué no hay oposición? Es decir, estábamos leyendo la información con los resultados de ayer y básicamente va a haber un Congreso, un legislativo con 1 o 2 sillas simbólicas para una oposición en un país que ya tiene una concentración de poder con el señor Bukele y prácticamente un solo partido político. Sí, primero porque los actuales partidos de oposición gobernaron durante 30 años, primero un partido de derecha, Arena, 20 años, y luego un partido de izquierda, el FMLN, 10 años, y no cumplieron las expectativas de la población. Sin embargo, bueno, esa es una razón, el descontento hacia esos partidos, se creó un sentimiento casi que de odio hacia ellos, y desde el año 2015 empezaron a bajar en sus resultados electorales. Pero más allá de ello, también ocurre que se les ha buscado ahogar. Explico cómo. En primer lugar, acá en El Salvador existe la deuda política, que es un dinero público que el Estado le da, como ocurre en otras latitudes, a los partidos para que puedan
pues funcionar y pues fortalecer el sistema democrático. Acá en mi país, el anticipo de esa deuda, el dinero para poder hacer la campaña y todo cada partido, no se lo dio el gobierno. Y más bien lo que decía era que para qué le iba a dar dinero a partidos corruptos, un dinero que por constitución tienen derecho. Entonces, si los partidos están mal y además no reciben el dinero para poder funcionar, no tuvieron para hacer spot de publicidad ni nada. Dejando eso, más allá de eso, las reglas del juego en mi país estaban bien claras. Teníamos 84 diputados que se iban a elegir, íbamos a tener una fórmula electoral que se conoce como JARE, que es bastante proporcional, que es la que se ocupa de casi toda Centroamérica y también se utiliza en varias partes de Sudamérica, y a 2 meses de que se eligieran los candidatos, la asamblea dominada por el partido oficial cambió y redujo de 84 a 60 diputados, pero además cambió la fórmula electoral a la fórmula DON, que beneficia a los partidos grandes, y dejó circunscripciones que antes elegían 3 o más escaños, las dejó de dos, entonces solo puede quedar o uno de cada partido o 2 diputados de un solo partido. Y entonces eso exactamente lo que hace es ahogar a los partidos pequeños. Sí. Obviamente esto no pasaría si las simpatías estuvieran repartidas de otra manera, claro. Eso hay que reconocerlo, claro. Pero en este ambiente donde las simpatías están tan polarizadas, que usted además vuelve más pequeño el pastel y además las porciones son más chiquitas para acceder a él y quiere que una porción bien pequeña sirva para 5 personas, lo que iba a pasar ya se sabía. Sí. Ahora, señor Cartagena, si las cosas son como usted asegura, y gran parte de la prensa de oposición también lo ha mencionado, así que esta elección es ilegal, ¿qué puede ocurrir ahora? ¿Cuál es el escenario que se plantea con un Congreso prácticamente del lado de Bukele y con ya Bukele en su nuevo mandato? ¿Cuál es el escenario que se viene? Sí, solo una precisión. Bueno, algunos partidos consideran ilegal y de hecho lo es la elección presidencial. De hecho, algunos ni debieron de haber participado si tenían esta idea y sin embargo lo hicieron porque consideraron que, bueno, es ilegal él, nosotros no, y si la gente quiere nos va a votar, está bien. La otra, la elección legislativa, sí, por supuesto, esa no tiene la ilegalidad, ¿verdad? Esta de que esté compitiendo alguien que no debería competir. ¿Qué viene ahora a futuro? Bueno, yo creo que en términos políticos, de ciencia política, lo que estamos arribando es a un sistema de partido hegemónico, así se conoce. Entonces, en estos sistemas de partido hegemónico, el ejemplo quizás más claro que tenemos es lo que ocurrió en México en el siglo pasado con el PRI, que gobernó 70 años, ¿verdad? Entonces, es un modelo en el cual hay elecciones, hay partidos políticos, pero estos partidos no tienen ninguna incidencia más que sirven solo para legitimar lo que está pasando, que es que el mismo partido obtiene todo. Por supuesto, esto es amén o separado, digamos, de el régimen al que nos lleve este sistema de partido hegemónico. Es decir, podríamos transitar hacia una dictadura al estilo de Nicaragua, que es lo que vimos. Daniel Ortega ganó en 2006, se reeligió ilegalmente en 2011 y a partir de ahí empezó poco a poco a una represión que, bueno, ya vimos a lo que ha llevado, a sacerdotes presos ahora en el Vaticano, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora entramos nosotros, entraremos en un par de meses, en junio, a un segundo periodo del presidente, donde en el primero lo que hizo fue ocupar todas las instituciones del Estado. Todas las instituciones del Estado están en control de él, todas. Toditas. La única que no estaba en control de él era el Tribunal Supremo Electoral formalmente, pero pues los magistrados y todo no los puso él. Sí, señor Cartagena, permítame preguntarle para darle juego a la conversación. Es que analizar a Bukele es, por supuesto, muy difícil por las denuncias que hay de excesos y de ruptura del equilibrio de poderes, pero con el 85% de los votos para su elección. Yo quiero preguntarles por qué usted, cuando se refiere a los resultados, por ejemplo, sobre homicidios por cada 100.000 habitantes o sobre los índices de inseguridad, usted dice que eso es una percepción. ¿Por qué percepción? No, claro, porque también ocurre, por ejemplo, le doy un ejemplo clarísimo. Es una cosa sencilla. El dueño de Twitter, Elon Musk, pone un tweet en el que dice que le parece exagerado el dato de 0 homicidios en el país. Y le contesta el diario oficial de El Salvador, o sea, el diario de la presidencia. Y le contesta y le dice, no, es que sí hubo muertos.
hasta que el diario oficial le dice que hubo muertos, nos enteramos que en enero sí hubo muertos, porque no anuncia, no hay información pública que diga, solo cuando no hay muertos nos dicen hoy no hubo muertos, hoy no hubo muertos, hoy no hubo muertos, aunque algunos periódicos atestiguen que hay muertos y pasan, pareciera que no ocurren. E incluso, por eso le digo que es un tema de percepción. Pero estoy de acuerdo con usted, pero es que eso se mide con un indicador a nivel internacional que es las muertes por cada 100.000 habitantes, y lo que ha pasado en El Salvador en ese indicador pues es una barbaridad, se ha reducido de una manera impresionante y eso es un hecho incontrovertible. No, por supuesto que lo es. No, es que yo no estoy negando ese hecho. No, lo que estoy negando es que la información que permitiría decir que no es así del todo, y que ocurren además muertes, no en los niveles que teníamos, por supuesto, ni mucho menos, no, jamás diría eso, pero que incluso, aunque sea 1, 2, 3 muertos que ocurren, hasta eso se ocultan. A eso es a lo que me trato de referir. O sea, lo que hablo aquí es que hay un ambiente en nuestro país de exclusión de información, de que solo fluye una campaña completamente de que todo está bien. O sea, estamos en una crisis mundial de alimentos, una crisis económica terrible. El país está mal. La pregunta era clara, señor Cartagena. Era sobre la percepción de inseguridad, y en el país ha mejorado ostensiblemente la seguridad. Vamos a terminar con la última pregunta. Juan Carlos Iragorri, pregunta en Madrid. Sí, el señor Cartagena le iba a preguntar lo siguiente. Decía usted que el régimen, el sistema de partido único que puede llegar a El Salvador es el mismo que había en México en la época del PRI. En esa hegemónico, época no del único, PRI no en único, México, hegemónico. Bueno, hegemónico, no único. En esa época no del es lo PRI, mismo. bueno, estamos de acuerdo, hagamos de cuenta que es un régimen de partido hegemónico. A ese sistema de partido hegemónico en México lo llamó Mario Vargas Llosa la dictadura perfecta. ¿Eso significa que el próximo 1 de junio El Salvador va a empezar a tener otro sistema de dictadura perfecta? Bueno, no lo sé, pareciera que sí, ¿verdad? Pareciera que sí. Bueno, de hecho, así se autodenomina el presidente, ¿verdad? El dictador más cool. Sí, parece, más allá de una broma, sí, efectivamente, porque no están prohibidos los partidos políticos por decreto, eso que sería el régimen de partido único, donde están prohibidos. Acá no, siempre habría partidos, es probable incluso que subsistan algunos partidos, luego que conozcamos los resultados oficiales, puede pasar incluso que haya partidos que subsistan sin tener representación legislativa, y van a surgir nuevos partidos. Eso no es el problema, como surgen en otros países con este mismo sistema, con este mismo régimen, pero el tema es a lo que vamos, o sea, no es algo nuevo que no hayan recorrido otros países de Latinoamérica. Y la popularidad, no olvidemos que precisamente las dictaduras son populares, si por eso se mantienen tanto, o sea, hacen obras, hacen alguna cosa que a la gente le atrae, que le sirve, que le funciona, o sea, por eso es que votamos a los dictadores, los votamos porque o los elegimos o los mantenemos en el poder, porque sentimos la seguridad en algún tema, ya sea en salud, en comida, en la misma seguridad. O sea, por supuesto que los dictadores reprimen y que son malas las dictaduras, pero hay algo que a la gente le atrae de que le dirija una persona. Y eso ha sido así en nuestra historia. Tenemos desde Stroessner, Videla, en nuestro país tuvimos presidentes, dictadores, tuvimos a Maximiliano Hernández Martínez hace 80 años, que gobernó luego de una masacre de 30,000 muertos que dejó mi país en 1932 hasta 1944, gobernó 12 años. Entonces, sí, aquí ya tuvimos dictaduras y la gente contenta. Pasaron décadas la gente diciendo que cuando gobernó Maximiliano Hernández Martínez aquí no había ladrones, y que si agarraban un ladrón le cortaban la mano, y que a los presos los mandaban hacia las calles, y de hecho las calles más bonitas que atraviesan hacia el occidente de mi país con túneles debajo de montañas las hicieron los presos, y la gente añora todavía eso, a pesar de que dejó 30,000 muertos. O sea, sí, las dictaduras son bonitas, le gusta a la gente, porque siempre la comunidad de dejarle a alguien más la responsabilidad de todo, mientras no le afecte, ¿verdad? Por supuesto. 8:38. Estamos tratando de entender un poco más qué está pasando en El Salvador. Malcolm Cartagena desde San Salvador. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias. 8:38.